Pues comenzamos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a esta nueva masterclass que ofrecemos desde AFI Escuela de Finanzas. Hoy vamos a hablar del uso de los futuros en dos aspectos de gestión de cartera: el uso de los futuros como instrumento de cobertura y el uso de los futuros en construcción de estrategias de valor relativo o long short. Vamos a estar aquí con vosotros David Cano Martínez, que lo voy a disculpar, pero estoy viendo en Madrid, se incorporará en 5 minutos. David ya lo conocéis, es socio director de AFI Inversiones Globales, que es la gestora de AFI. Y yo mismo, mi nombre es Adrián González y trabajo en el equipo de Quants de AFI. Por comentar antes de la sesión un poco el índice que ya vamos a seguir. En primer lugar, vamos a hablar del producto derivado en sí mismo, de los futuros, un breve resumen teórico por si alguno no conoce todavía este instrumento, y pasar directamente a ver ejemplos de coberturas de carteras de renta variable y de estrategias long short, como digo, de valor relativo. En primer lugar, los futuros. ¿Qué es un futuro? Pues un futuro es un tipo de instrumento derivado y aquí diferenciar dos cosas. Sabéis que se pueden comprar los activos al contado, en spot, podemos comprar acciones de Santander, acciones de Telefónica, pero también se pueden llegar a acuerdos de compra-venta a plazo. Y estos son justo los futuros. Son un acuerdo por el que dos partes obligan, importante esto de obligan, porque no tienen la acción, sino que se obligan a comprar y vender un determinado subyacente, que puede ser una acción, un bono, ahora veremos algún ejemplo más, en una fecha futura y a un precio fijo. Es decir, yo acuerdo con alguien que voy a venderle acciones de Telefónica o Santander dentro de 3 meses a un precio de 150 euros. Y acuerdo todo, acuerdo el número de acciones, la fecha en la que se realiza la liquidación y el subyacente. Es, por tanto, un contrato de compraventa a plazo y ahí tenéis la línea temporal de cómo se estructuraría la operación. Estamos en un tiempo cero en el que se fija el precio al cual voy a comprar o vender ese activo en tiempo T1. De T0 a T1 va a ir fluctuando el precio del activo subyacente y en la fecha de liquidación el comprador tendrá la obligación de comprar ese activo a un determinado precio y el vendedor de venderlo. Y no sabemos, hasta la fecha de liquidación no vamos a saber si la operación ha sido adecuada o no en términos de beneficio o pérdida. Varios ejemplos de compra-venta de futuros, pues los tenéis ahí listados. Por ejemplo, que hoy fijo el precio al que compraré 1.000 barriles de petróleo dentro de 3 meses, que esto es lo que puede hacer, por ejemplo, una aerolínea para cubrir los precios de sus billetes, que hoy determino el precio del tipo de cambio al que venderé $1.000.000 que voy a cobrar dentro de 6 meses. Y esto es lo que podría hacer, por ejemplo, una empresa exportadora que esté vendiendo producto fuera de España, si consideramos que la divisa de referencia es el euro, o que hoy determino la cotización a la que voy a vender acciones telefónicas dentro de 2 meses, que podría ser un ejercicio que realice un gestor de carteras en un fondo que quiera cubrir el precio de la acción de Telefónica en su cartera a un plazo de 2 meses. ¿Qué puede hacer? Pues vender futuros de Telefónica por un importe nominal o equivalente a la posición que tiene en su cartera dentro de 2 meses. ¿Cómo cotizan estos futuros? Pues los futuros cotizan en mercados organizados. En los mercados organizados sabéis que hay una serie de productos listados y uno de ellos son los futuros. Ahí, en los mercados organizados, la particularidad que tienen es que no tenemos riesgo de contrapartida, no tenemos riesgo de crédito, no tenemos incertidumbre con que nuestra contrapartida en algún caso no pueda hacer frente a sus obligaciones, pero a cambio lo que tenemos es que no podemos tener un producto a medida. Tenemos un producto estándar con una serie de fechas, de precios o de subyacente que no van a permitirme ser flexible en ese sentido. Sí que hay una alternativa en los mercados OTC, que son mercados bilaterales, que se denominan forwards, que no vamos a tratar en esta sesión. Aquí vamos a tratar futuros. Y como digo, cotizan en mercados organizados, sus características son estándar, se liquidan diariamente y no tienen riesgo de contrapartida o crédito. Y en un contrato de futuros, ¿qué ocurre? Pues una de las partes del contrato asume una posición larga o compradora y acuerda y tiene obligación de comprar el activo subyacente en una fecha futura y a un precio determinado, y el payoff a vencimiento en la liquidación, en la fecha de liquidación, será el que aparece ahí, que es ST menos K. Si
a vencimiento el precio del subyacente se sitúa por encima del precio fijado, que es K, el strike, yo obtendré un beneficio, y si a vencimiento del futuro el subyacente se sitúa por debajo del strike, yo tendré una pérdida. Esto, la parte compradora o el que asume una posición larga. Contraposición está el que asume una posición corta, porque los futuros se pueden comprar y se pueden vender, y la parte que asume una posición corta tiene un payoff que es igual a K menos ST. ¿Qué compromiso asume la posición corta o el vendedor de futuro? Acuerda vender el activo subyacente en una fecha futura y a un precio. ¿Y cuándo va a obtener beneficios? Pues cuando el subyacente se sitúe por debajo del precio fijado o strike. 5 parámetros que definen un futuro. En primer lugar, el activo subyacente, y esto puede ser una acción, un índice, un importe en divisas, incluso un bono, hay futuros sobre bonos. El vencimiento, cuándo vence y se liquida ese contrato, a qué fecha, en qué fecha tengo yo la obligación de comprar y vender ese determinado activo, el precio del futuro, y el precio de un activo a plazo depende, lógicamente, del valor del activo subyacente hoy, del precio spot del activo subyacente, y también tiene relación con los tipos de interés y con los dividendos esperados en el caso del equity de ese activo. Si asumo una posición compradora-vendedora larga o corta, y en nominal. Y ahora vamos a entrar en detalles sobre algunos de estos conceptos. Una posición compradora larga, ya más o menos lo he comentado, comprar un futuro forward es comprar el subyacente a plazo, y por tanto es una obligación de compra a vencimiento. Ahí tenéis el perfil de pago a vencimiento, fijado un precio F, que sería el precio del futuro, y como digo, si el subyacente se sitúa en el eje X, si el subyacente se sitúa en S2, que es por encima del precio del futuro fijado, yo obtengo un beneficio que es igual a la diferencia entre el valor del subyacente a vencimiento y el strike o el precio fijado en la compra del contrato. Y si el subyacente se sitúa a vencimiento por debajo del precio fijado, estoy fijando en el eje X de esa gráfica que aparece ahí, si el subyacente se sitúa debajo del precio fijado, yo materializo una pérdida. El producto derivado se ha comportado bien, esto es importante. Cuando yo realizo una cobertura comprando o vendiendo un futuro, la cobertura es correcta y me va a cubrir, si la cobertura está bien hecha, del riesgo de incertidumbre sobre la evolución de precios de ese activo. Pero eso no quita que yo a vencimiento materialice una pérdida o un beneficio en función del precio. ¿Vale? Y es importante que aquí no hay opcionalidad, este producto no tiene opcionalidad, y las dos partes, la compradora y la vendedora, están obligadas a realizar la operación. Y en contraposición, una posición corta o vendedora, pues la persona que vende o la entidad que vende un futuro forward tiene la obligación de vender a vencimiento el activo subyacente en una fecha futura. La posición vendida también se denomina posición corta, y ahí tenéis una gráfica que representa en el eje X la evolución del activo subyacente y en el eje Y, el mismo caso que el anterior, el resultado, beneficio o pérdida. Aquí tenemos la posición contraria. Si F es el precio fijado del futuro y yo he vendido o tengo una posición corta en el futuro, si el subyacente sube, yo pierdo. Si el subyacente a vencimiento se sitúa por debajo del precio fijado, yo materializo una pérdida, y si el subyacente se sitúa a vencimiento por debajo del precio fijado, yo tengo un beneficio. Al igual que pasa con las posiciones en contado, si yo estoy largo o tengo comprado un futuro, me beneficio de subidas del precio del activo subyacente, y si estoy corto o vendido de un futuro sobre un activo subyacente, me beneficio de las caídas de precio. Y aquí tenéis la simetría entre la posición larga y posición corta, suponiendo que tenemos un futuro con subyacente, un futuro que cotiza a un precio de 15 euros sobre un determinado subyacente. Ahí tenéis, y la referencia es, si os fijáis en el eje izquierdo, la primera columna izquierda, el 15 euros, el beneficio pérdida sería 0 euros en los dos casos, tanto con la posición larga, que es la segunda columna, como con la posición corta, que es la tercera. ¿Qué ocurre? Que si estoy en la posición larga, que es la segunda columna, y el subyacente cae, que son los precios hacia arriba, yo pierdo, y si el subyacente sube, yo gano. ¿Cuánto gano? Justo la diferencia entre el valor del activo subyacente a vencimiento y el precio fijado, que en este caso son 15 euros.
Y la posición corta tiene una posición simétrica. Que quiere decir que si el subyacente sube por encima del precio fiado, que son 15 euros, yo voy a perder, y si cae voy a ganar. Y a la derecha tenéis una gráfica representando la posición larga, que es la línea marrón, y la posición corta, que es la línea negra. Y veis que son simétricas y se compensan. Eso quiere decir que si yo tengo una posición larga y una corta sobre un mismo futuro, como si no tuviera ningún posicionamiento en mercado. Conceptos claves para terminar de entender los futuros y pasar ya a los ejemplos. El nominal del futuro, que es la exposición que tengo sobre ese determinado subyacente, el margen de garantía cuando operamos en mercados organizados. No hay que realizar una desembolso inicial por precio, suelen cotizarse a precio cero, pero la cámara de compensación, para mitigar ese riesgo de contrapartida, nos va a exigir una garantía para poder hacer frente a liquidaciones diarias. Ese margen de garantía es un porcentaje de la exposición nominal y en función de cuánto represente respecto a la exposición nominal, tendré más o menos apalancamiento que ahora veremos. El multiplicador del futuro, que esto es un dato que viene por contrato y me permite, en equity suele ser número de acciones y en índices me permite pasar de puntos de índices. Sabéis que el IBEX, por ejemplo, los stock cotiza en puntos, pues el multiplicador es un dato en euros o en la divisa de referencia y me permite pasar de unidades de índice o cotización a euros. Ahora veremos, y esto no es estándar en los contratos, sino cada futuro tiene su multiplicador y de hecho hay incluso futuros sobre subyacentes que tienen distintos multiplicadores. Y el multiplicador me va a definir, ahora veremos, el nominal. El apalancamiento, que es la relación entre la exposición nominal y el margen de garantía, el TIC de un futuro, que es la mínima fluctuación de la cotización, es lo mínimo que puede variar el precio de ese contrato de futuros, y el valor del TIC, que es el TIC por el multiplicador. Ahora hemos dejado también un link a un post que escribió David Cano sobre nominal, margen, apalancamiento, multiplicador, explicando muy bien estos conceptos que son súper importantes para entender los futuros. Aquí hemos dejado algunas gráficas. Esta en primer lugar es de MEF y aquí tenéis la cotización de los futuros del IBEX 35, del mini IBEX y del micro IBEX. Y el nombre representa cuánta exposición o qué multiplicador tienen estos contratos. ¿Vale? Estos contratos del IBEX, del mini IBEX y del micro IBEX, el activo subyacente es el índice IBEX 35. Estos futuros justamente que estamos viendo, y lo veis en la segunda columna, el vencimiento es el 16 de abril de 2021. Los contratos de futuros que cotizan en mercados organizados suelen vencer el tercer viernes de cada mes. ¿Vale? No hay una fecha, no vencen al final de mes, sino que el estándar es que venzan el tercer viernes de cada mes. La cotización, por ejemplo, de este futuro del IBEX sería 8.490 puntos. Importante eso de puntos, el IBEX cotiza en puntos. Yo podría decidir comprar y vender estos futuros y asumir una posición larga o corta. Y los nominales, y esto es importante. Si yo decido comprar un futuro del IBEX 35, mi nominal va a ser 84.900 euros. ¿Y eso por qué? Porque mi nominal va a ser la cotización del futuro, que son 8.490 puntos, por el multiplicador de ese futuro, y el multiplicador del futuro del IBEX 35 es 10 euros. Entonces, multiplicamos 10 euros por el valor del índice, del futuro, perdón, y tenemos una exposición nominal de 84.900 euros. Si decido comprarme un futuro del mini IBEX, esto es un futuro con la misma característica que el futuro del IBEX, pero el multiplicador es 1 euro. Entonces, lo que ocurre es que la exposición que yo tengo nominal al IBEX 35 con este futuro es menor, sería de 8.490 euros. Y el futuro del micro IBEX tiene multiplicador 0.1 euro y esto me llevaría a tener una exposición nominal de 849 euros. Y como veis, en la cotización no es casualidad que el dato sea 8.490.00, el futuro del IBEX cotiza sin decimales. Y el TIC, que es el valor de movimiento mínimo del futuro, es un punto. No puede, como cotiza sin decimales, lo mínimo que se puede mover es un punto. Y también veis ahí el volumen de contratos en la última columna en negociación. En la web de MEF también lo podéis ver y esto también es relevante cuando tengáis que decidir qué futuros compráis. También debe
debéis tener en cuenta la liquidez, al igual que pasa con todos los activos, debéis tener en cuenta la liquidez que tiene ese contrato y qué posibilidades vas a tener de deshacer posiciones en el futuro en el caso que lo necesites. Aquí también os hemos dejado una captura de los futuros del Eurostoxx. Las características de los futuros suelen venir informadas en la página web de referencia del índice donde cotizan estos contratos y aparecen todas las características de ese contrato, porque aparte es necesario porque las características de ese contrato o de cómo funcionan ese producto las define la cámara que la oferta. MEF en el caso de los futuros del IBEX, Eurex en el caso del Eurostoxx, y si queréis también tener información rápida podéis tenerlo en Bloomberg. Aquí tenéis, por ejemplo, las características de los contratos de futuros del IBEX 35. Esto podéis buscar el índice. Si buscáis el índice y escribís arriba en el buscador CT Enter, os lleva al listado de futuros con subyacente IBEX 35. A partir de ahí podéis seleccionar el futuro con el vencimiento que queráis. Aquí os hemos puesto el futuro vencimiento diciembre de 2021. Lo veis arriba en azul. IBEX 35 Index futuro diciembre de 2022. A la derecha aparece que esto se cotiza en MEF renta variable. Podéis buscar en Google esa web y aparecen las características. Y Bloomberg también tiene resumidas las especificaciones del contrato, que lo veis a la izquierda en filas y veis que el multiplicador son 10 euros, el subyacente es el IBEX 35, el valor de un punto son 10 euros, el TIC es un punto, el valor del TIC que teníamos puesto que era multiplicador por TIC es 10 euros y ahí tienes el precio, la última hora de cotización, el easing y algunas características más o la evolución que la tenéis en la gráfica de la derecha. Importante, debemos distinguir entre apalancamiento y multiplicador. ¿Vale? Los derivados todos nos van a permitir apalancarnos. Eso quiere decir que con una inversión de una unidad monetaria yo puedo obtener una posición o una exposición equivalente a 2, 10, 100 o 200 veces. ¿Vale? Apalancante simplemente significa que el importe que yo desembolso al inicio de la operación es inferior al nominal. Y el apalancamiento, ya lo he comentado, se calcula o es el ratio entre el nominal o la exposición de mi contrato y el importe desembolsado o el margen de garantía. Si yo contrato un futuro a través de una cámara, el único importe que desembolso al inicio de la operación es el margen de garantías que me solicita la cámara. Y gracias a depositar este margen y a comprar ese producto, yo asumo una exposición nominal de un importe. Pues si yo divido ese importe nominal entre la garantía que me exige la cámara, que va a ir cambiando en función de fluctuaciones de mercado y eso lo calcula la propia cámara, no es un dato fijo, ese margen de garantía, voy a saber qué apalancamiento tengo. Importante también que un futuro no es más arriesgado que subyacente, aunque tenga apalancamiento no es más arriesgado, pero es importante saber que el importe que se está depositando o invirtiendo cuando compramos un futuro es inferior al nominal y el nominal implica riesgo de mi posición. El hecho de yo no desembolsar una cantidad elevada no implica que no tenga un riesgo elevado. Eso cuando compro acciones de contado lo tengo la referencia más clara porque es posición 1 a 1 y el nominal que yo desembolso es el importe que desembolso y ahí yo visualizo el riesgo. En los futuros hay veces que el apalancamiento es muy importante y aunque yo esté depositando una cantidad pequeña de garantía, el riesgo que estoy asumiendo es muy elevado. Como digo, no hay que distinguir el multiplicador con ese apalancamiento porque el multiplicador es un parámetro que determina la cámara o en caso de que fuera una operación OTC, que los contratos de este estilo que se cotizan en mercados OTC se denominan forwards y puede pasar, por ejemplo, que un futuro con un multiplicador elevado, que es 250 euros, por ejemplo, puede que no tenga un apalancamiento elevado si la garantía es muy similar al nominal. Si a mí, por ejemplo, me exigen un 80% del nominal como garantía, el apalancamiento será menor que si tengo un futuro con multiplicador 5 y solo me exigen un 5% del nominal como garantía. Como digo, el apalancamiento me va o se mide en función o mide la relación entre el nominal de mi posición y el margen de garantía y el multiplicador es un dato fijo que nos define la cámara
y que no tiene nada que ver con mi apalancamiento. Y aquí tenéis varios ejemplos que muestran esto. En la primera tabla mostramos un índice teórico que cotizace en 10.000 puntos y para distintos multiplicadores y distintos márgenes, ¿qué apalancamiento tenemos? Si, por ejemplo, tenemos un índice cotizando en 10.000 puntos y el multiplicador es 1, yo tengo un nominal de 10.000 euros, voy a hablar en euros, y si el margen de garantía fuese de un 1%, en la segunda tabla vemos que mi apalancamiento sería 100. Sin embargo, si el margen de garantías fuese del 50%, que nos iríamos al multiplicador 50, si tengo un multiplicador de 50 veces y me exigen un margen de garantía del 50%, yo tendría una exposición nominal con un índice cotizando en 10.000 puntos de 500.000 euros y mi apalancamiento sería de 2 veces. El apalancamiento, como digo, se va a medir entre, el porcentaje es 1 entre, en este caso, el margen, ¿vale? Y veis que no depende del multiplicador del contrato. De hecho, aquí en este ejemplo estamos viendo cómo vamos aumentando el multiplicador y se va reduciendo el apalancamiento. Aquí tenéis otra tabla de esa independencia del apalancamiento con el multiplicador. Ahí tenéis una tabla de doble entrada en el eje, en las columnas mostramos el margen que nos requeriría una cámara para comprar y vender o vender un contrato de futuro y en las filas ponemos un multiplicador que va de 1 hasta 100. En la primera referencia de la matriz que aparece un 100, si yo tengo un contrato con multiplicador 1 y mi margen de garantía es un 1%, mi apalancamiento es 100 veces. Pero mi apalancamiento es 100 veces no solo si mi multiplicador es 1, si mi multiplicador es 10 también, si mi multiplicador es 50 también. Veis que en todas las filas, independientemente de cuál sea el multiplicador, mi apalancamiento es el mismo. Como digo, porque el apalancamiento está en función del porcentaje del margen y no del multiplicador. Y abajo tenéis fórmulas para medir la rentabilidad de la posición. En primer lugar, si yo quiero medir la rentabilidad de la posición, tengo que calcular la variación del activo subyacente y multiplicarla por ese apalancamiento. Y el apalancamiento, como digo, se calcula como nominal entre margen de garantía. Y teniendo en cuenta el multiplicador, yo puedo calcular también la rentabilidad de mi posición como variación del activo subyacente por índice. Esto es básicamente transcribir la fórmula anterior y sustituir el apalancamiento por nominal entre margen. Y nos quedaría que la rentabilidad de mi posición es cuánto ha cambiado el subyacente por puntos del índice, por el índice o la acción si estuvieran en euros, por el multiplicador entre el margen de garantía. Veis que para calcular la rentabilidad de mi posición sí que tengo que tener en cuenta el apalancamiento y ese apalancamiento lo puedo reescribir como nominal entre margen de garantía. Vale, una vez que hemos visto cuáles son las características usuales de los contratos de futuro, que los contratos de futuro se pueden comprar y vender, vamos a ver cómo podemos utilizar estos contratos para cubrir el riesgo de una cartera. ¿Vale? En estas tres gráficas, la gráfica A representa una posición larga en una cartera, por ejemplo, de renta variable. El gráfico B, ¿eso por qué representa esa gráfica que aparece ahí? Porque yo normalmente, si tengo una cartera larga en renta variable, si los activos que componen la cartera, que son acciones, suben, yo gano. Y si los activos caen, yo pierdo. ¿Cómo puedo compensar el riesgo de mi cartera o cubrir potenciales pérdidas? Y beneficios también, porque cuando cubro el riesgo de la cartera voy a cubrirlo al alza y a la baja con estos contratos. Luego hay otra manera de hacer coberturas con opciones que no estamos tratando aquí, que me permite cubrir el riesgo en una dirección, pero cuando me cubro con futuros voy a cubrir el riesgo en todas las direcciones, tanto de beneficios como de pérdidas. ¿Cómo puedo cubrir ese perfil que aparece ahí de mi cartera? Pues vendiendo un contrato de futuros. ¿Por qué? Porque así voy a netear la posición. Y veis que si graficamos en la gráfica A más B y sumamos esas dos líneas, nos queda una línea plana que significa que hemos cubierto, si se pudiese en algún caso, perfectamente mi posición. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para garantizar que una cobertura sea eficaz? Pues en primer lugar hay que elegir un contrato derivado adecuado. Cuando decimos adecuado, decimos que tiene que ser sobre el subyacente que yo quiero cubrir, al vencimiento que yo quiero cubrir,
en la divisa en algún caso que yo necesite cubrir, que se tome la posición contraria al contrato de contado, es decir, que si yo tengo una posición larga en una cartera de renta variable, yo tengo que ponerme corto en el futuro. Si yo quiero cubrir acciones de Telefónica y las tengo compradas, yo tengo que vender futuro de Telefónica. Si yo quiero cubrir el precio de un bono y tengo el bono en cartera, tengo que vender futuro sobre el bono, ¿vale? Porque en caso contrario no se va a cubrir el riesgo, sino que al revés se va a aumentar porque vamos a apalancar la inversión. Y importante también que se calcule no solo elegir bien el contrato y tomar la posición adecuada, comprado o vendido, sino también calcular bien cuántos contratos necesito comprar. Y eso es exactamente el ratio de cobertura y se calcula con la fórmula que aparece ahí. Y el ratio de cobertura no es más que el valor efectivo de la posición a cubrir entre la cotización del índice de referencia del contrato que he seleccionado por el multiplicador. Y hay que reajustar todo este ratio por la beta. ¿La beta de qué? Podemos tener que una determinada cartera, un determinado activo, no se comporte exactamente igual que el producto del activo que quiero cubrir, pero que tenga cierta relación o cierta correlación. Pero esa correlación no tiene por qué ser 1 a 1, puede ser 2 a 1, 3 a 1 o 0,5 a 1. ¿Eso cómo lo puedo calcular estadísticamente? Con la beta. Y por eso aparece ahí. No os preocupéis que lo vamos a ver con algún ejemplo en lo que sigue. Primer ejemplo, un ejemplo muy simple. Supongamos que queremos cubrir una cartera compuesta por 400 acciones de la compañía ABC, cuyo precio actual es 12 euros. Yo tengo una cartera de 400 acciones de una compañía que valen 12 euros. Y veo que cotiza en una cámara de compensación un futuro a 3 meses sobre esas acciones y su precio es 12,40. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo vender mis acciones que hoy cotizan en 12 euros a un precio de 12,4 euros en 3 meses. Como yo tengo una cartera larga, porque tengo 400 acciones de la compañía, yo necesito vender ese contrato de futuros. Yo voy a vender esas acciones que hoy valen 12 euros a 12,4 euros en 3 meses. Si suponemos que el nominal o el multiplicador de cada futuro es de 100 acciones, el dato de cobertura, ¿cómo lo calcularíamos en este caso? Pues número de acciones entre nominal del contrato. Y eso sería igual a 400 acciones entre 100 acciones, que es cada paquetito, cada futuro, es sobre un número de acciones. Pues si cada futuro que yo vendo me cubre de 100 acciones, yo necesito vender 4 futuros. ¿Y por qué sé que lo necesito vender? Porque tengo una posición larga en mi cartera. Entonces, en este ejemplo, para realizar esta cobertura, deberíamos vender 4 contratos de futuros sobre la acción de la compañía ABC. ¿Y cuáles serán los resultados? Pues independientemente del precio de vencimiento del subyacente, ahí tenéis representado en la primera columna una serie de escenarios simulados de cuánto vale el subyacente a vencimiento y van 11, 12, 12,4 y 13. ¿Cuál sería mi pérdidas y ganancias en el contado? Pues si tengo 400 acciones, valían hoy 12 euros y a vencimiento valen 11, yo he perdido 400 euros. Y así con el resto de escenarios. ¿Cuál sería mi pérdida y ganancia en el futuro? Pues tengo que comparar el precio que aparece en la izquierda con 12,4 euros que tiene el futuro. Y en todos los escenarios veis que mi beneficio son 160 euros. ¿Por qué? ¿Que ganamos siempre dinero por el hecho de cubrir posiciones en acciones? No, depende de cómo cotiza el futuro. En este caso, el futuro cotiza por encima del nivel del spot. Entonces, si yo vendo mis acciones a 12,4 euros y hoy valían 12 euros, yo tengo un beneficio que es justamente 0,4 euros por 400 acciones que tengo, que son 160 euros. Y por eso mis pérdidas y ganancias totales de mi cartera compuesta por las 400 acciones y los 4 futuros vendidos es siempre a vencimiento 160 euros. Y aquí vemos la utilidad de los derivados como un instrumento de cobertura, pero ya os avisamos que no va a ser siempre tan clara como el ejemplo que vemos aquí. Un segundo ejemplo de cobertura teórica sobre una cartera. ¿Vale? Supongamos que tenemos una cartera que se mueve exactamente igual que el IBEX. Y ahora vamos a ir aquí mostrando diferentes problemáticas que surgen cuando se realiza coberturas en real. Y menos que tenemos una cartera que se mueve exactamente igual que el IBEX, tiene beta 1 con el IBEX
y ante el riesgo de caída de las cotizaciones se desea cubrir el 100% de la cartera. ¿Vale? Tenemos claro que para eso tenemos vender futuros sobre el IBEX y tenemos varias opciones. Podemos vender futuros sobre el IBEX o sobre el mini IBEX. Los del IBEX tienen multiplicador 10 y los del mini IBEX tienen multiplicador 1. En este escenario que mostramos aquí, tenemos una cartera que valía, tener un valor de 2.612.000 euros, lo veis en la primera tabla arriba a la izquierda, y el IBEX estaba en 8.900 puntos. En esa evolución de días, meses o semanas, mi cartera cae 1,12%, que cae exactamente lo mismo que el IBEX, porque hemos dicho que mi cartera se mueve exactamente igual que el IBEX. Si hubiésemos cubrido esta posición con contratos de futuros, deberíamos haber vendido 29,35 contratos. ¿Y eso cómo calculamos esos 29,5 contratos? Con el ratio de cobertura, dividiendo la exposición de mi cartera, que serían 2.612.000, entre el valor del índice multiplicado por el multiplicador. En el caso de los futuros del IBEX, multiplicamos por 10, en el caso de los futuros del mini IBEX, por 1. Y ahí tenemos que como mi cartera se comporta exactamente igual que el IBEX, la pérdida que tengo en mi cartera, que ha caído un menos 1,12%, la contrarrestan el beneficio que obtengo al haber vendido futuros del IBEX. He vendido futuros del IBEX, el IBEX cae, yo gano. ¿Cuánto? Exactamente lo mismo que pierdo en mi cartera. Entonces, mi cobertura es perfecta. ¿Qué ocurre en la realidad? Que no podemos vender 29,35 futuros del IBEX, igual que no podemos comprar 1,5 acciones de BBVA. Tenemos que vender un número exacto de contratos. ¿Y esto qué nos va a generar? Nos va a generar un déficit de cobertura, una ineficacia de cobertura, dependiendo de si nosotros nos pasamos o nos quedamos cortos en cuanto al nominal cubierto, puede ser que tengamos sobrecobertura o infracobertura. En este caso, redondeamos y en lugar de vender 29,35 contratos, solo vendemos 29 del IBEX. Y en lugar de vender 293,48 del mini IBEX, solo vendemos 293 contratos del futuro del mini IBEX. ¿Qué pasa? Que tenemos un porcentaje de cobertura inferior al 100%. Aquí tenemos que ser conscientes de que no tengo mi cartera cubierta en su totalidad. Tengo una parte pequeña que tiene riesgo y que va a fluctuar en función de cómo fluctúe el IBEX. En este escenario justo que tenemos que el IBEX cae un menos 1,12%, el hecho de tener infracobertura sobre mi cartera total me va a generar una pérdida. ¿Cómo va a ser esa pérdida de grande? Pues en función de lo pequeño o grande que sea el porcentaje de cobertura. En el primer caso, que hemos cubierto mi cartera en un 98,8%, materializa una pérdida de 348,31 euros porque no he cubierto mi cartera en su totalidad, y si hubiese usado futuros del mini IBEX que me permiten ser más precisos, porque veis que tenemos ahí escrito también el nominal cubierto en las dos coberturas, en la última tabla abajo, encima del porcentaje de cobertura. En la primera operación yo cubro un nominal de 2.581.000 y en el segundo, con el mini IBEX, puedo llegar a cubrir sin pasarme 2.607.000. Como mi cartera tenía un valor de 2.612.000 euros, cubro un porcentaje mayor con el mini IBEX que con el IBEX. Y eso que me hace que como el IBEX cae, yo pierdo más haciendo la cobertura con futuros del IBEX que con el mini IBEX. Otro ejemplo, cobertura de una cartera con acciones. Ahora vamos a suponer que queremos cubrir una cartera y aquí va a empezar a ver también la problemática de las betas. Hasta ahora todos los ejemplos que hemos contado hemos asumido que tengo un futuro que tiene beta 1, que se comporta 1 a 1 con mi activo o con mi partida cubierta o con el activo que yo quiero cubrir. Pero eso en una cartera de renta variable no pasa. Yo tengo varias acciones y el comportamiento de esas acciones no es exactamente igual si hago la cobertura con índices que el que, por ejemplo, ha sucedido en los últimos meses. O sea, ahí veis, ahora vais a ver cómo se ejecuta o cuáles son las mejores prácticas para cubrir cartera de renta variable compuesta por varias acciones con índices, y vais a ver la problemática que tienen en la realidad. Imaginaos que queremos cubrir una cartera con 500.000 acciones de Santander y 100.000 de BBVA. El precio al contado de la acción de Santander hoy es 3,45 euros y de BBVA 8,87. Y ahora vamos a suponer también este ejercicio, en este ejemplo, que la beta de mi cartera con el IBEX es 1,83.
¿Eso qué significa en la práctica? Que si el IBEX sube un 10%, yo espero que mi cartera suba un 18,3%. Es un ratio que mide la relación entre las rentabilidades de mi cartera y las rentabilidades de un índice de referencia, en este caso del IBEX. Según en este ejemplo, tenemos el mismo escenario que el anterior. El IBEX cae un menos 1,12% y yo, ¿cómo decido mi cobertura? Pues yo tengo que calcular cuántos contratos necesito vender futuros del IBEX o del mini IBEX y esto lo hago con la misma fórmula que os hemos enseñado anteriormente, que es dividiendo la posición total de mi cartera entre la cotización del IBEX por el multiplicador y en este caso multiplicamos por la beta. Multiplicamos por 1,83. Y entonces yo voy a tener una exposición superior en futuros que en mi cartera, pero porque mi cartera se comporta como 1,8 veces como el comportamiento del IBEX. ¿Qué ocurre? Que en este escenario que aparece aquí vemos que si hubiésemos cubierto con el futuro del IBEX tenemos un beneficio de 1.000 euros y con el mini IBEX de 1.600. ¿Qué ha pasado? Pues que la beta histórica que yo he calculado, que hemos estimado que va a tener mi cartera a futuro es de 1,83. ¿Qué pasa? Que la beta real, que la veis en la tabla superior, justo debajo de la columna donde aparece BBVA, que aparecen variaciones, la beta real de los rendimientos de mi cartera y del IBEX ha sido 1,77. La beta realizada ha sido inferior a la beta que yo estimaba. Entonces, yo he tenido de alguna manera sobrecobertura. He vendido más futuros de los que debería. Y como además de vender más futuros de los que debería, el IBEX ha caído, eso me viene bien y obtengo un beneficio. Y en este caso tengo un beneficio simplemente porque la beta que yo he estimado, el comportamiento relativo que yo he estimado entre el IBEX y mi cartera no ha sido lo esperado. Y esto no nos va a pasar solo en este ejemplo teórico, sino que va a pasar en la realidad porque nosotros vamos a inferir o a intentar estimar cuál va a ser el comportamiento relativo entre un índice de renta variable y el comportamiento de mi cartera y normalmente, salvo que tengamos muchísima suerte, esos datos se van a aparecer, pero no van a ser exactos y me van a generar ineficacias en la cobertura. Sí, y efectivamente, si te parece, Adrián, continúo Sí. yo, porque efectivamente, ¿no? Hemos visto que la teoría está muy bien y que existe un instrumento derivado que es un futuro, que es tremendamente líquido y que nos permite hacer coberturas en caso de que veamos que puede haber una corrección de los mercados. Pero que estas coberturas no siempre van a ser tan perfectas como lo que podíamos intuir. Y de hecho es verdad, la mejor cobertura es vender. Si uno cree que va a haber una corrección en las bolsas, ni vender futuros ni nada. Lo que tiene que hacer es vender el activo subyacente. Lo que sucede es que eso es costoso. Es que además, si tú crees que la corrección va a ser de corto plazo, no se tiene mucho sentido vender la cartera para luego comprarla. Y porque además hay muchos gestores que necesitan, que tienen que tener su cartera invertida y que por lo tanto no pueden vender la posición. De ahí pues la lógica del uso de instrumentos derivados, aunque como ya ha comentado Adrián, tiene sus pequeñas imperfecciones a la hora de hacer coberturas. Por el tema del nominal, que se pueden medio arreglar con los futuros mini, por ejemplo, pero también el elemento de que a veces estamos cubriendo carteras que no tienen por qué tener una réplica o comportarse igual que el índice subyacente. De hecho, es lo que normalmente nos va a pasar. Nosotros somos carteras materializadas en fondos de inversión. Ahí os ponemos un ejemplo. Pasa la hoja, please, Adrián. Un ejemplo de distintos fondos de inversión. Pensemos que tenemos 1 millón en el fondo de Steinberg, medio millón en BlackRock, 650.000 en JP Morgan Europe Equity. No queremos hacer nuestra inversión por un tema fiscal o por lo que sea. Tenemos miedo de que las bolsas van a caer, porque no tiene sentido que vendamos futuros. Ya, pero qué futuro vendemos? No sabemos muy bien cuál es la cartera que tienen estos fondos. Es más, estos fondos no son de gestión pasiva y por lo tanto su cartera no va a replicar exactamente la de un índice de referencia. Por lo tanto, tenemos un problema de cobertura que luego vamos a ver en la parte final de esta masterclass. Precisamente en eso van a consistir las estrategias long short. Pero aquí tenemos la cartera, queremos cubrir y solo podemos utilizar un futuro para cada uno de los fondos de inversión. Bueno, tenemos que saber el multiplicador, que ya he comentado Adrián, súper importante y esto me parece que es sumamente importante. No estoy nada de acuerdo quien dice
que un instrumento, que un futuro sobre un índice bursátil es más arriesgado que el activo subyacente, por definición es igual de arriesgado, tiene la misma volatilidad. Lo que sí es arriesgado es no saber utilizar el derivado. Lo que sí es arriesgado es no distinguir entre nominal y margen inicial de garantía. El ejemplo que yo aquí pongo siempre, no es arriesgado tomar un medicamento para el corazón. Lo que es arriesgado es tomar un medicamento para el corazón si lo que tienes es un problema en el riñón o tomar 5 pastillas cuando tienes que tomar una. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. El futuro sobre el índice bursátil es lo mismo, tiene la misma volatilidad que el activo subyacente, pero cuidado con distinguir bien entre nominal y el margen inicial de garantías. Recuperamos ahí y ahí ponemos los indicadores del multiplicador. En la siguiente, pasa por favor, Adrián. ¿Qué tenemos que hacer como gestores de esa cartera? Bueno, tenemos que identificar a qué futuro se parece más cada uno de estos fondos de inversión y hacemos el típico análisis de correlaciones. Uno de los problemas de los mercados financieros que ya y aquí que veremos también es que las betas son inestables. También las correlaciones, también los coeficientes de correlación. Y esto cuando damos masterclass de gestión de carteras es importante señalarlo. Hay una serie de fundamentos, de pilares básicos de la gestión de carteras que luego te pones a gestionar carteras te das cuenta de que no son tan estables como tú quisieras. Las betas son inestables y también lo son las correlaciones, además de que el cálculo de la beta y de la correlación es sensible a la frecuencia de datos, por ejemplo, que estemos tomando. Aquí suponemos, últimos 3 años, calculamos datos semanales y lo que observamos es que cada uno de los fondos de inversión, pues el Bestinver Bolsa está más correlacionado con el futuro IBEX, lo cual parece lógico. El BlackRock Euromarkets con el futuro Stock, bien, parece lógico. Y el Amundi International, que no teníamos claro con ese nombre a quién se tenía que tener un mayor parecido, pues vemos en este caso que es con el futuro Stock. Pero atención, fijaos cómo los coeficientes de correlación no son uno, lo cual nos demuestra que estos fondos son de gestión activa, que es en cierto modo, por eso los tenemos en nuestras carteras porque son fondos de gestión activa y entendemos que las bolsas van a corregir, no queremos venderlos, vendemos un futuro y vendemos aquel futuro a que más se pague. Pasa la página, por favor. Hacemos la venta de futuros en un ejercicio que empezamos a cubrir en abril y que han pasado 6 meses, nos encontramos en octubre y vemos que durante este tiempo, bueno, pues el Stoxx no ha hecho, el Stoxx 50 no ha hecho nada, el Stoxx 600 ha subido un 1%, el S&P ha subido un 3,8%, cuando nos habíamos equivocado en hacer esa cobertura, pero sin embargo el futuro IBEX ha caído un 1,2% y evidentemente lo mismo el futuro mini IBEX, porque el futuro mini IBEX y el IBEX son los que diferencian en el nominal en el multiplicador. Pues bien, ¿qué ha sucedido con nuestros fondos de inversión? Que el Bestinver Bolsa ha subido un 4,9, que el BlackRock ha subido un 1,8, en fin, que todos los fondos de inversión que hemos tenido en nuestra cartera han subido. Claro, aquí ya estamos viendo, y luego lo veremos con más calma, una estrategia de long short, porque ha resultado que los gestores de los fondos de inversión lo han hecho mejor que los índices de referencia. Han conseguido generar alfa de tal forma que nosotros que hayamos vendido un futuro sobre el IBEX 35 y el IBEX 35 ha caído un 1,2% y el fondo que nosotros teníamos en cartera ha subido un 4,9%, pues observamos que nuestro resultado final ha sido de un 5,5%. Hemos ganado más que lo que ha hecho el propio fondo de Bestinver. ¿Por qué? Porque nos estamos llevando el alfa. Insisto que esto lo veremos luego porque es la clave del long short. ¿Qué ha pasado en el BlackRock Euromarkets? Bueno, pues que el BlackRock Euromarkets, que ha subido un 1,8% y lo habíamos cubierto con el futuro del Stoxx, el mercado ha subido, nos hemos equivocado, el futuro Stoxx ha subido un 1%, el BlackRock Euromarkets ha subido un 1,8%, bueno, pues nos hemos quedado con un 0,9%. Nos hemos equivocado porque hemos cubierto, estamos llevando el alfa que ha generado el mercado. Bueno, aquí lo que vemos es que en todos los casos, o en la mayoría de los casos, la rentabilidad que nosotros obtenemos es menor que la que hubiéramos obtenido si no hubiéramos vendido, porque, insisto, el mercado ha subido, pero algo nos estamos quedando. ¿Qué nos estamos quedando? El exceso de rentabilidad que ha conseguido cada uno de los gestores respecto a su índice de referencia o al índice de referencia que nosotros hemos utilizado para hacer el cálculo de la venta del futuro. Y esto es en la práctica. Se utiliza y así es como nosotros lo utilizamos. Entonces, aquí gestionamos fundamentalmente carteras de fondos de inversión y cuando consideramos que hay que producir exposición, riesgo de mercado, pues lo hacemos así, con las posiciones
cortas en los distintos índices bursátiles, sabiendo bien que hay que elegir el índice que más se parece al activo subyacente que estamos tratando de cubrir. Mute, ¿estás en mute, Adrián? Disculpadme, ahora sí se me oye. Ahora vamos a ver una cobertura alternativa para cuando tenemos incertidumbre sobre cómo va a evolucionar la beta realizada de mi cartera con el índice de referencia. En todos los ejemplos anteriormente comentados hemos definido una beta constante estática y esa es la que vamos a utilizar durante todo el periodo que va a durar la cobertura. Pero a alguien se le puede ocurrir, oye, ¿por qué no vas recalculando algo parecido a lo que hace un trader? La beta, que es un dato estadístico que depende de los datos históricos de mi cartera y del índice de referencia, porque lo vas recalculando cada semana, cada día o cada mes. Porque si tu cobertura va a ser de muy largo plazo, quizás eso te va a generar una cobertura más eficaz. Aquí hacemos un ejercicio con esta idea. Aquí necesitamos cubrir el riesgo sistemático, el riesgo de mercado de una cartera un año con las posiciones que aparecen ahí. Tenemos Danone, Total, Santander, Sanofi, Airbus, tenemos los títulos y los precios. Y aquí nos plantamos en una cartera a fecha 2 de marzo de 2020 y queremos cubrir mi cartera con futuros a fecha vencimiento marzo 2021. Aquí tenemos tanto los precios de los activos que componen mi cartera y el número de títulos como a cuánto cotiza el futuro del Eurostoxx, que es 3.059 puntos. Entonces, con un enfoque de beta constante, yo me calculo la beta histórica del último año de mi cartera con los futuros o el índice Eurostoxx 50 y tenemos que la beta de mi cartera ha sido en el último año 0,98. Entonces, como yo sé que el Eurostoxx está en 3.338 puntos y el multiplicador de los futuros del Eurostoxx es 10 euros y que tengo que cubrir una cartera que tiene un valor de 11.989.000 euros, yo puedo calcularme el dato de cobertura o el número de contratos que necesito vender del Eurostoxx y en este caso son 353. Entonces, con una beta constante, yo lo que haría sería vender 353 futuros del Eurostoxx 50, vencimiento marzo de 2021. Pero que, como comentaba David, ni las betas, ni las correlaciones, ni incluso las volatilidades son estables, cambian en el tiempo y dependen de la evolución de los activos. Entonces yo podría decir, vale, pues si son tan inestables, ¿por qué no las vas reajustando con el paso del tiempo? Y eso es lo que hacemos en este ejercicio. Aquí tenemos graficado el número de contratos que parte de 353 contratos, pero que va cambiando a lo largo que va evolucionando el periodo. Y en este ejercicio lo hacemos diario. Todos los días recalculamos la beta y el esquema sería de ir comprando y vendiendo. En primer lugar, vendemos 353 contratos y todos los días vamos comprando y vendiendo futuros para reajustar mi cobertura. ¿Qué ocurre? Esto es costoso operativamente porque tenemos que estar todos los días recalculando y comprando y vendiendo contratos y porque también te cobran cuando realizas operaciones. Pero aquí planteamos cómo de beneficioso es esto contra usar una beta constante. Y aquí tenemos los resultados. Con la beta constante, los futuros me harían perder, porque el índice de referencia en este caso ha subido, menos 2.192.000 euros y el valor total de mi cartera sería de 10.070.000 euros. Por tanto, con una beta constante, la variación de mi cartera hubiera sido perder 1.919.000. Pese a que estamos cubriendo aquí el riesgo sistemático de mi cartera, el riesgo contra el Eurostoxx 50, pero que los activos individualmente también tienen un riesgo, que eso es con los índices, con futuros subíndices no se pueden cubrir. Si quisiera cubrir el riesgo de las acciones de Sanofi, pues tendría que vender futuros sobre Sanofi. Si lo quiero hacer a nivel índice, a nivel cartera, hay parte del riesgo que se me va a quedar libre y por eso se materializa, en este caso, una pérdida. Y si hago el ejercicio con la beta recalculada y voy recalculando esos números de contratos, decido todas las operaciones, sin tener en cuenta cuánto me cobran por comprar y vender, tendría que mi cartera, en total, que está compuesta por las acciones más los contratos de futuro vendidos, hubiese perdido en ese periodo menos 1.772.000. Funciona mejor ir recalculando la beta con una frecuencia diaria y funcionará peor si lo hago semanalmente y funcionará peor si lo hago año a año. Pero, como digo, operativamente quizás no compensa el resultado que se tiene. Por ver los datos en rentabilidades con mi meta constante, yo tendría una variación de menos 16% en mi cartera. Con la beta recalculada diariamente durante todo el año
menos 14,78, pero veis que la volatilidad es bastante similar. Tanto con la beta constante como con la beta recalculada, obtengo, mi cartera hubiese tenido una volatilidad del 17, en torno al 17%. ¿Y cómo compara esa volatilidad realizada cubriendo el riesgo sistemático de mi cartera con mi cartera sin cubrir? Pues mi cartera sin cubrir hubiese tenido una volatilidad del 40%. Hubiese subido un 2%, porque como digo, estamos cubriendo una parte del riesgo y en este caso, como digo, cuando decimos cubrir riesgo, cubrimos riesgos tanto al alza como a la baja. Si los mercados caen, yo voy a estar cubierto de las pérdidas, pero si los mercados suben, voy a perder los beneficios. Y eso es lo que me ha pasado aquí. En este caso, el índice ha subido y yo me pierdo ese beneficio porque tendría cubierto mi riesgo. De hecho, veis que la volatilidad la ha reducido de mi cartera, la incertidumbre, a más de la mitad. Y hay que tener graficado cuál hubiese sido la evolución de mi cartera en negro sin cubrir contra cuál sería la evolución de mi cartera en marrón con una cobertura con beta constante y en color naranja AFI con la beta recalculada. Veis que tampoco gano mucho en incertidumbre por el hecho de ir recalculando, aunque sí es más fino y siempre está por encima de la marrón. Veis que lógicamente la incertidumbre y la variación la corrijo. Se estaba preguntando si Sí. las betas y los coeficientes de correlación, ¿cómo los calculamos? Al final, efectivamente, suponemos linealidad, suponemos que existe una relación lineal Eso entre es. el rendimiento del IBEX 35, por ejemplo, o el rendimiento de nuestro índice de referencia, del futuro que nosotros vamos a utilizar, y los rendimientos de nuestra cartera o los rendimientos de nuestra acción. No entre los precios, no entre las cotizaciones, sino entre los rendimientos. Suponemos que existe esa relación lineal. Por tanto, el coeficiente de correlación pues es el grado de bondad del ajuste de esa línea, de esa recta de regresión, y una recta de regresión cuya pendiente es precisamente la beta. Por tanto, la beta es la pendiente de la recta de regresión que calculamos lineal entre rendimientos de el índice de referencia y nuestra cartera, y la R, pues es la bondad del ajuste de esa recta de regresión. Yo sé que esto, evidentemente, alguno puede decir, oye, pues no debería ser lineal, debería ser exponencial, o, sobre todo, que está el problema, es que esas betas y las suficientes de correlación no son estables en el tiempo. ¿Y con qué ventana muestral se deben calcular? Bueno, pues aquí sucede un poco lo mismo. Es verdad que hay veces que eliges horizontes temporales muy largos y tal vez no tenga mucho sentido. Si tú coges la beta del Santander contra el IBEX 35, hoy es diferente a la que hace 3 años, y hace 3 años era diferente a la de hace 10, y le calculas la media histórica, pues seguramente no te valga. Está muy bien, o tiene cierto sentido calcular una beta pues un periodo relativamente corto, aunque ahí también existe el debate de si corto tiene que ser una semana, 3 meses y demás. Bueno, ahí excede un poco el contenido de esta masterclass, pero evidentemente caben utilizar distintas frecuencias, distintas horizontes temporales y también distintas frecuencias. Si yo tuviese que elegir una única parámetro, pues diría 3 años y frecuencia semanal. Algunos 3 años que pueden quedar un poco largos, pues un año. Incluso algunos que hacen más trading, pues pueden pensar que las betas pues tienen que ser betas calculadas en ventanas muestrales de apenas 2 o 3 semanas, ¿no? Por tanto, aquí cabe efectivamente esas matizaciones y son bien relevantes. Y otra pregunta que se nos hace tiene que ver con los costes del rolo, ¿no? Y que lo voy a ver ahora, eso lo voy a contestar con la estrategia, bueno, me estaba colando, Adrián, porque eres tú, ¿no? El siguiente ejemplo de estrategia long short. Sí. Luego, cuando yo Rápido la mía cuente y con un fondo, cuento lo del rolo. vale. Lo primero, ¿qué es una estrategia long short o una estrategia de valor relativo market neutral con beta cero? Pues tiene las siguientes características. Una apuesta al comportamiento relativo entre dos valores. Aquí no apostamos a que una acción va a subir o va a bajar o a que un índice va a subir o va a bajar, sino apostamos a que un índice de referencia se va a comportar mejor que otro. El IBEX se va a comportar mejor que el Eurostoxx. BBVA se va a comportar mejor que Santander. Iberdrola mejor que Acciona. Y yo cuando voy a ganar, no cuando Iberdrola o Acciona o BBVA Santander suban o bajen, sino si yo apuesto a que el IBEX se va a comportar mejor que el Eurostoxx, independientemente de si el subyacente o si los índices suben o caen, si el IBEX tiene una rentabilidad superior a la del Eurostoxx, yo voy a tener un beneficio. No depende de la evolución individual su comportamiento de cada valor, sino que su comportamiento, si tengo un beneficio o una pérdida, va a depender de la evolución relativa. ¿Y cómo se construye? Pues posicionándonos largo
en un índice y corto en otro. Si yo pienso que el IBEX se va a comportar mejor que el Eurostoxx, debo comprar futuros sobre el IBEX y vender futuros sobre el Eurostoxx. Se debe realizar con dos activos para que sean significativas las betas, que tengan una correlación más o menos elevada, y los contratos cómo se ajustan. Y ahora vamos a ver un ejemplo concreto. Se debe ajustar, al igual que como hacemos con coberturas de cartera de renta variable, en primer lugar por importes y en segundo lugar por la beta. La fórmula que hemos enseñado del ratio de cobertura os sirve también para calcular el número de contratos de una estrategia de valor relativo. Aquí tenemos una captura de la beta del IBEX 35 contra Eurostoxx. Esto lo podéis calcular en Bloomberg y ahí tenéis que la beta del IBEX contra Eurostoxx es 0,86, tomando una ventana de 2 años y con rendimientos semanales. ¿Vale? Como digo, esta calculadora la tenéis en Bloomberg por si queréis calcular en algún momento este estadístico, aunque también se puede hacer fácilmente en un Excel. Aquí, una estrategia concreta. Apostamos o queremos apostar a la mejor evolución o mejor comportamiento del IBEX contra Eurostoxx y queremos hacerlo con futuros vencimiento diciembre de 2022. Imaginaos que estamos a día 14 de noviembre de 2022 y el futuro del IBEX está cotizando en 8.159 puntos y el del Eurostoxx en 3.884 puntos. El multiplicador de los dos futuros es 10 euros. Entonces, si yo en primer lugar me olvido de la beta, si me compro 13 futuros del IBEX, y menos que quiero tener una posición de 1 millón en cada uno, si me compro 13 futuros del IBEX, tengo una posición nominal de 1.060.000 euros en IBEX. Y si me compro 27 futuros, o vendo, perdón, 27 futuros en corto del Eurostoxx, tengo una posición en torno a 1 millón de euros corta en Eurostoxx. Pero claro, tengo que tener en cuenta la relación entre ambos valores. Y yo sé que la beta de el IBEX con el Eurostoxx es 0,86. Entonces no puedo vender, si me compro 13 futuros y me anclo en 13 futuros del IBEX, no puedo vender 27 futuros del Eurostoxx. Tengo que vender menos, porque la beta del IBEX es menor a 1. O sea, ahí tenéis el cálculo y lo podéis aplicar con las fórmulas que ya hemos enseñado y tendría que vender 24 contratos del Eurostoxx. ¿Para qué? Para tener una posición equivalente similar. Y en este caso sería de en torno a 900.000 euros. 900.000 euros largos en IBEX, 900.000 euros largos en Eurostoxx ajustados por beta. Y en un escenario simulado en el que el IBEX y el Eurostoxx, su rentabilidad a fecha 16 de diciembre de 2022, que es la fecha de liquidación, imaginaos que el IBEX hace un más 5% y el Eurostoxx, esto es para que veáis que esto funciona bien y de manera intuitiva. Si el IBEX hace un más 5% de aquí al 16 de diciembre del 22 y el Eurostoxx hace un más 2%, yo aposté a que el IBEX iba a comportar mejor. Y se ha comportado mejor. Si ocurre realmente esto, se ha comportado mejor. ¿Y cuál es el exceso de rentabilidad del IBEX contra el Eurostoxx? Un 3%. Un 3%. ¿Qué beneficio obtengo yo con esta estrategia? 34.390 euros, que son aproximadamente un 3%, que es la diferencia de rentabilidad multiplicado por el valor nominal individual que tenían las posiciones. Y ahora estamos justo en la hora Sí, ahí, pero... muy bien. Bueno, cuento en 5 minutos. Sí. Se nos pregunta por qué decimos que en el mercado de futuros no existe riesgo de contrapartida. Bueno, podríamos decir que sí que existe, que una contrapartida puede quebrar, pero si quiebra no pasa nada, no perdemos dinero si la posición estamos ganando, porque para eso existen los márgenes de garantías, ¿no? Por tanto, puede suceder que se materialice un riesgo de crédito de nuestra contrapartida, pero nosotros no salimos perdiendo porque esa contrapartida tiene que poner dinero. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que poner un margen y si quebramos nuestra contrapartida, bueno, pues la vamos a liquidar porque precisamente para eso Ya están ves los... que en un caso extremo podría pasar en un caso extremo si quebrase la cámara de contrapartida, aunque tienen mecanismos súper potentes para mitigar ese riesgo. Y hemos tenido eventos, por ejemplo, el del COVID-19, que los movimientos han sido casi nunca vistos históricamente y ha soportado ese movimiento de la cámara. O sea que por eso decimos que no tiene riesgo. Exacto. Y bueno, como digo, entramos en la parte final del ejemplo de las estrategias long short, que son estrategias que nosotros hacemos en nuestras carteras. Tenemos una posición larga en un fondo de inversión. Ese fondo de inversión, si calculamos su línea característica del título, de nuevo, esa correlación, esa recta de regresión, eje X, rentabilidad del índice de mercado, eje de ordenadas, eje Y, rentabilidad del fondo de inversión.
como digo, la recta de regresión, la línea característica del título, corta en la ordenada, en el alfa, que tiene que ser positivo, por eso metemos ese fondo en nuestras carteras, porque genera un alfa respecto a su índice de referencia y ese índice, además, ese fondo, perdona, a su vez, tiene una determinada beta contra ese índice de referencia. Y eso es lo que tenemos que calcular. De nuevo, qué ventana muestral, qué frecuencia de datos, con qué frecuencia lo vamos a actualizar. Bueno, un determinado fondo genera un alfa y tiene una determinada beta. Además, nos vamos a poner cortos en el índice subyacente en el futuro sobre el índice bursátil. Esa posición corta no va a tener alfa con el índice, porque evidentemente va a haber puesto lo inverso del índice y va a tener una beta del -1. Por lo tanto, esa posición larga en el fondo de inversión que tiene alfa y tiene beta, más una posición corta en el futuro sobre el índice de referencia, lo que nos va a generar es una determinada alfa más una determinada beta. No, precisamente por eso en el cálculo de los futuros a vender vamos a tener que tener en cuenta la beta. Si este fondo de inversión tuviera una beta igual a 2, no tendríamos que vender un nominal equivalente de futuros de índice bursátil, sino que tendríamos que vender el doble. Porque, insisto, si no hacemos el cálculo si no calculamos la beta y no ajustamos el número de futuros por la beta, nuestra posición resultante tendrá beta en la diferencia de la beta de nuestra posición larga en el fondo con la beta de nuestra posición corta en el futuro, ¿vale? Por lo tanto, el resultado de nuestra estrategia, si hemos vendido beta futuros y la beta es constante, el resultado de nuestra estrategia será alfa. Riesgo, que la beta no sea constante. Y si la beta de nuestro fondo sube y nosotros no hemos vendido más futuros, pues tendremos beta en nuestra posición. O sentido contrario, no sé, la beta de nuestro fondo cae, nosotros no recompramos algunos futuros, pues tendremos beta negativa. Esto lo ha contado Adrián, pero es importante señalarlo. Aquí vamos a suponer un ejemplo. Puedes pasar, por favor, Adrián, en donde vamos a calcular una determinada beta y vamos a suponer que esa beta es constante. Ahí tenéis, lo vamos a poner largos, no en un fondo de inversión, los vamos a poner largos en un ETF. Y como en un ETF, en un índice bursátil, si precisamente lo que hace el ETF es replicar el índice bursátil, bueno, es que el corto, no lo vamos a hacer en el mismo índice bursátil que replica el ETF. Aquí lo vamos a hacer un ETF de Factor Investing. Y en concreto, el de Minimum Volatility. ¿Sabéis? Nos gusta mucho el Factor Investing. Tenemos posiciones largas en Factor Investing, pero también tenemos posiciones cortas o long short en Factor Investing y además con un ETF. Y creo que este ejemplo es útil por eso. Largos en un ETF de Factor Investing y cortos en un índice de renta variable. ¿En qué índice estamos cortos de renta variable? En el futuro Stocks 600. ¿Qué beta tiene? Si echas para atrás, Adrián, en la pantalla de Bloomberg, ahí la anterior, ahí aparece. La beta es de 0,70 y pico, ¿no? Es que si lo utilizamos luego otro Y parámetro, ahí 0,86. ahí lo calculamos. Efectivamente. Entonces avanzamos, tenemos los datos, pasa por favor, y ahí decimos, oye, vamos a hacer el cálculo, una cartera que invierte 250.000 euros, que lo hacemos desde el 31 de diciembre de 2012, cuál es la iniciativa, cuántas participaciones, por tanto, estamos comprando, cuántos futuros estamos vendiendo, cuál es el multiplicador del futuro, cuál es el nominal. Cuidado, lo que antes ha comentado, tendríamos que vender 18 futuros. Realmente vendemos 18 y esto te puede desajustar un poco la posición, más teniendo en cuenta la beta, pues nos sale que el número de futuros a vender es 13. Pasa, por favor. Abrimos, por tanto, una posición larga en el ETF y nos ponemos cortos en el futuro sobre stock 600. Lo que vemos es que efectivamente entre el fondo y el subyacente, bueno, pues hay una cierta correlación. Cuando uno sube, el otro sube. Cuando uno baja, el otro baja. Esto evidentemente es renta variable. Pero ¿qué es lo que vemos? Que a medio y largo plazo, el Low Volatility Factor Investing nos está generando un alfa. ¿Dónde se ve ese alfa? Bueno, precisamente en cómo se van distanciando la línea roja
y la línea gris. Y ese es el activo en el cual nosotros estamos largos. Nuestra rentabilidad no va a ser la rentabilidad del ETF. Nuestra rentabilidad va a ser el exceso de rentabilidad ajustado por la beta del ETF respecto al Stocks 600, porque nos vamos a poner largos en el ETF y cortos en el índice. Y el resultado de esa estrategia, no pases, perdona. Y el resultado de esa estrategia, gráfico a la derecha, es la línea roja. La línea roja podríamos decir que es la evolución de la diferencia de rentabilidad acumulada del ETF respecto al índice. Ahí lo veis, cuidado, esto no siempre sube, porque hay momentos en que el ETF tiene un peor comportamiento relativo que el índice de referencia, porque también lo ha dicho muy bien Adrián. Aquí nosotros esto no lo compramos porque pensemos que la bolsa va a subir. Esto lo compramos, hacemos el long short, porque pensamos que el ETF lo va a hacer mejor que el Stock 600. Me da igual en un contexto alcista o me da igual en un contexto bajista. Lo va a hacer mejor. ¿Cuándo funciona esa estrategia? Cuando hace mejor. ¿Cuándo no funciona esta estrategia? Cuando lo hace peor. Eso es el long short. No tiene beta. Y no tiene beta porque precisamente la hemos eliminado calculándola y viendo cuántos futuros teníamos que vender precisamente para quitar la beta. Luego lo veremos en un gráfico. Este año, por ejemplo, esta estrategia no está yendo mal, porque está cayendo la bolsa, está cayendo el ETF, que nosotros estamos cortos, pero el Low Volatility Factor Investing lo está haciendo peor, en un 4,64. También pasó en el 2020, no así en el 2021. Si pasas, por favor, veremos el gráfico, en donde lo que ponemos en el eje de las X es la rentabilidad del stocks, y en el eje de ordenadas lo que ponemos es la rentabilidad de la estrategia long short. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, pues que no hay correlación. Es que eso es precisamente lo que estamos buscando. Fijaos como la R cuadrado es prácticamente cero. Si esto tuviera R cuadrado alta, es que algo estábamos haciendo mal. Y esto lo vemos mucho en muchas estrategias que se venden como long short, pero no son market neutral y suelen tener beta de 0,5. O sea, aquí en lugar de ese número de futuros hubiéramos vendido menos, la mitad. Esta estrategia tendría beta. Esta R cuadrado no sería prácticamente cero. Insisto, es una forma de hacer long short, pero son long short con beta. Este es el puro ejemplo de un long short beta cero, market neutral, porque el número de futuros a vender o que hemos vendido lo hemos ajustado por la. ¿Qué se observa también? Fijaos, estos son este gráfico está puesto en rentabilidades mensuales. Fijaos cómo el rango de rentabilidades mensuales eje de la X del stocks pues está entre, bueno, pues menos 4 y 4. Sin embargo, el margen de rentabilidades de la estrategia long short es mucho más pequeñita. Estamos hablando de margen de rango de rentabilidad 2 menos 2. ¿Esto qué significa? Que la volatilidad de una estrategia long short market neutral, ahí lo podéis ver a la derecha, es del orden del 5%. Es decir, long bolsa, bola 20. Short bolsa, bola menos 20. Long short ajustado por beta, bola 5. Y esa es la volatilidad que debería tener un long short market neutral. Para ver si es un auténtico long short market neutral, fijaos, volatilidad 5, beta 0. Vemos por ahí muchas estrategias long short, pero no tienen volatilidad 5, tienen volatilidad 10, 12. ¿Por qué? Porque no son beta 0. Porque tienden a tener una beta del orden del 0,5 por 0,5. No terminan de cubrirlo en su totalidad. El siguiente gráfico, bueno, es un poco el mismo, pero ahí estamos haciendo un poquito más de zoom y además lo estamos haciendo con rentabilidades diarias. Fijaos, misma expresión o mismo cálculo. Y en el siguiente caso, con rentabilidades mensuales. Se ve que esto es una nube de puntos, que precisamente es lo que estamos buscando. Por eso esto nosotros lo llamamos gestión alternativa. ¿Por qué lo llamamos gestión alternativa? Líquida. Sabéis que en AFI distinguimos, evidentemente, gestión activa, gestión pasiva, gestión alternativa. Gestión alternativa es todo aquello que no está correlacionado con los mercados convencionales
Y hay dos grandes categorías. Uno, mercados privados, que es todo lo ilíquido, que tiene poca correlación porque es ilíquido y además de otras características. Y estrategias líquidas que no están correlacionadas. Y este para nosotros es el mejor de los ejemplos. Una estrategia long short que no tiene correlación, que no tiene beta, porque has calculado el número de futuros a vender ajustados por la beta. ¿Y cuál es la expectativa de rentabilidad? El alfa que te genera el activo subyacente. Claro, con volatilidades del orden del 5%, uno no puede esperar que el alfa sea un 12%. Uno puede esperar un alfa del 3, del 4%. Y esa es la principal idea de nuestras estrategias long short, que no deben de considerarse una alternativa a la renta variable, o tal vez sí, pero donde más deben considerarse es una alternativa a la renta fija, porque tienes una volatilidad similar a la renta fija y una rentabilidad ahora similar a la renta fija. En los últimos años no ha sido así. Bueno, este año mejor que la rentabilidad de la renta. Y por eso nos gustan las estrategias long short y sobre todo long short de renta variable, pero poniendo esta obligación desde nuestro punto de vista y es que sean market neutral, es decir, que la posición corta en el futuro se ajuste por la beta que tiene el activo subyacente que tú has elegido, que puede ser un fondo de gestión activa, que puede ser un ETF de gestión pasiva, pero que la posición corta te la hagas con otro índice bursátil diferente, que puede ser un long short de renta fija, que puede ser un long short de lo que quieras, pero que ese long short en la medida de lo posible tenga una beta lo más cercana posible a cero. Que este tipo de estrategias exige también tener en cuenta los costes del rolo, efectivamente, ¿eh? Y ahí se hacía la pregunta, bueno, pues vamos haciendo rolo y cada vez que haces un rolo, esto te puede costar dinero. Efectivamente, esto hay que tenerlo bien en cuenta, por eso hay que elegir bien cuál es el long short, siendo consciente de que el short tiene una serie de costes. Y esto lo hacemos con futuros, porque con opciones es totalmente distinto. Ya hemos hecho dos masterclass del uso de opciones en la gestión de carteras y ya hemos comentado que para nosotros utilizar opciones para hacer cobertura, porque aquí estamos utilizando los futuros para hacer cobertura, no nos termina de convencer, ¿eh? Más allá, y esto lo comentamos, tal vez hacer un put spread con venta de call puede tener cierto sentido, o tal vez comprar una call muy alta de money o demás, pero en general las opciones no nos parece el mejor instrumento para cubrir. Nos gusta mucho más vender opciones, hacer el active put right y demás, que no tanto comprar opciones para hacer coberturas. Si uno quiere hacer coberturas, es mejor hacerlo vendiendo futuros, como ya ha comentado Adrián, y si uno quiere hacer estrategias long short, pues evidentemente se hacen con un futuro bursátil, ¿no? Cuando se habla de índice, se asume que su beta es 1. Sí, claro. La beta del IBEX, del futuro sobre el IBEX contra el IBEX es 1, ¿no? La volatilidad media de los índices, bueno, pues depende. De un índice bursátil tendemos a tener volatilidades medias históricas entre el 15-16% del S&P, un 20% de los stocks, un 22% del IBEX y un 25-26% de los índices de bolsas emergentes. Eso es media histórica, pero como sabéis, la volatilidad es sensible al momento en el que la calculas. Ahora las volatilidades están bastante en línea con la media histórica, no están muy por encima. Bueno, y sabéis que existe esa simetría especular de espejo entre volatilidad e índices bursátiles. En contextos alcistas de las bolsas, las volatilidades tienden a ser más bajas que las medias históricas, 10, 12, 15%, y en momentos de caídas es donde asistimos spikes de volatilidad, donde la volatilidad se nos puede ir al 25, al 30, al 40, al 50%, momentos que a nosotros nos gustan precisamente esos spikes de volatilidad para ponernos vega negativa, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, nos está pasando con el modelo active put right, que últimamente no de venta, en cierto modo, porque no está habiendo un volumen importante de repunte de la volatilidad implícita o no está siendo acorde el repunte de la volatilidad implícita, que está en línea con las medias, con la caída en bolsa, que está siendo muy importante. No está habiendo, por lo tanto, un repunte de volatilidad en las bolsas acorde con la caída de las bolsas. Entonces sí que está habiendo un repunte de volatilidad importante más este año
es en el caso del mercado de renta. Dice que si hay que tener liquidez excedentaria para atender a los cambios de margen iniciales. Bueno, es obvio, ¿no? Y eso puede pasar. Y en momentos de fuertes oscilaciones en los mercados, tú tienes que saber que ese margen inicial de garantías igual se te consume rápidamente y tienes que tener liquidez por algún lado para reponerlo. No suele ser habitual porque los márgenes iniciales de garantías están pensados y diseñados para que no tengas que hacer esas grandes aportaciones, pero bueno, en momentos de fuertes perturbaciones en los mercados, sí. Y esto es verdad, esto es uno de los elementos, junto con la pregunta que se hacía del costo del rolo, bueno, pues el saber que tienes que tener la liquidez por si acaso, porque si te la piden y no la tienes, te cierran la posición, ¿no? Bueno, pues son elementos que uno tiene que conocer a la hora de gestionar bien los futuros. Bueno, nos hemos pasado unos minutos, pero yo creo que merecía la pena, ¿no? Y además porque, bueno, pues había una serie de preguntas y, bueno, hay otra que es recurrente y que siempre es un sí, ¿eh? Os enviamos la documentación y os enviamos el vídeo y si veis que no es el caso, poneros en contacto con nosotros y os lo enviaremos. Y Adrián, ¿te parece que si quieres finalizamos aquí? Por mí, ¿Cierras fenomenal. tú? ¿Cierras tú? Pues muchas gracias a todos. Os pasaremos, como dice David, la presentación. Tenéis nuestro contacto en la primera slide, nuestros mails, cualquier duda a disposición. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Adiós.